Recordando eso que hemos cantado, que nuestra vida está segura en Él, vamos a disponernos para la palabra del Señor en esta tarde. Tomemos asiento, mis hermanos, que los niños menores de 12 años pasen a su aula para recibir una clase especialmente preparada para ellos. Y nosotros nos disponemos, sacamos nuestros lapiceros, nuestros cuadernos y sobre todo preparémonos de corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, vamos a esperar que los niños vayan a su aula. Y muy bien, mis hermanos, pasamos al último capítulo de Corintios. ¿Qué libro? Parece un libro muy desordenado, ¿no? Pero qué precioso es poder recorrer, caminar a paso lento por toda una epístola y saber que estamos a punto de llegar al final. Va a ser precioso el que podamos celebrar como iglesia el haber terminado esta epístola. Y durante toda la epístola, increíble todo lo que hemos visto sobre Pablo. Pablo parece que ha sido un mil oficios durante la epístola, ha tenido que tratar con tantos temas. Ha sido maestro, ha sido consejero, ha hecho Pablo de juez, de padre espiritual, de un perito arquitecto, se ha presentado como apóstol, etc. La iglesia de Corinto estaba llena de problemas y era un caos. Es por eso los temas tan diversos, tan dispares. Y es por eso que esta carta pareciera la más desordenada del Nuevo Testamento. Pero no es que está desordenada, sino que es una carta muy polifacética, aborda muchos temas. Y es por eso que es tan preciosa, tan importante, tiene tanto bagaje y tanto para enseñarnos con respecto a la idolatría, al rol de la mujer, a los dones, a la vida de iglesia, al culto, a la cena del Señor. Tanta doctrina, tanta vida de iglesia. El primer problema que vimos era el problema de la unidad de la iglesia. La iglesia estaba llena de soberbia, se dividían usando a sus líderes, identificándose con ellos, formando partidos entre ellos, promocionando a cada uno de sus líderes. Sus líderes no participaban, era solamente algo ficticio que esta gente creaba en torno a personalidades, porque en realidad ellos querían colgarse de la fama de estas personalidades para promocionarse ellos. Había una competencia dentro de la iglesia, estaba motivada por el orgullo, y en vez de considerar a los demás como superiores a uno mismo, ellos se consideraban los mejores, y los seguidores de tal líder eran los mejores para ellos. Por otro lado, también vimos cómo su orgullo los llevó a racionalizar y tolerar el pecado dentro de la iglesia, y toleraban un caso que debieron haber expulsado, pero no lo hicieron. Es más, hasta se enorgullecían por la inmoralidad que estaba presentándose dentro de la iglesia. Por otro lado, vemos también que los creyentes se denunciaban en los juzgados en vez de sufrir el agravio. Además, se abusaba de las libertades cristianas, siendo de tropiezo unos para otros, sin considerar si el hermano tenía algún problema y era débil con respecto a alguna de las prácticas que el hermano que era fuerte estaba haciendo delante de él, y lo hacía tropezar al hermano, lo entristecía. La cena del Señor y el culto público habían sido desnaturalizados. Se usaron los dones para promoción personal, para ellos de alguna manera darse a ver, darse a conocer. Entonces se promocionaban usando los dones que tenían. Por último, estaba incluso en peligro la doctrina de la resurrección, que es una doctrina esencial. Así que la iglesia era un caos. Era un caos, y en medio de este caos es por eso que vamos a cambiar de tema, y el cambio pareciera muy abrupto. Pasa lo mismo como en toda la epístola. Venimos de un tema tan alto, ¿no? Dios nos ha subido a la altura de la vida celestial, resucitada en cuerpos glorificados. Nos ha llevado al reino en cuerpos de un orden de lo celestial, en cuerpos que son incorruptibles, gloriosos y poderosos. Y de ese tema parece un anticlímax que nos lleve ahora a ver al dinero, ¿no? El tema del dinero, el sucio dinero, ¿no es cierto? Como algunos lo ven. No será
que aquí Pablo, no sé, de repente han agarrado parte de otra carta y la han metido a la fuerza, la han pegado así con scotch, o de repente Pablo está seguro que es el momento para hablar del dinero después de la resurrección y de los cuerpos glorificados. ¿Es el momento, tú crees? ¿No es un anticlímax? Bueno, vamos a ver que no solamente sí es momento para hablar del dinero, sino que más bien es el momento propicio para hablar del dinero. Y hoy vamos a ver principios que nos ayudan a aterrizar la teología a nuestro bolsillo. Principios que nos ayudan a aterrizar la teología alta de la resurrección, de la gloria divina, de la eternidad, del milenio, de los cuerpos celestiales, a nuestro bolsillo y nuestro dinero en nuestra vida diaria. Y vamos a 1 Corintios, mis hermanos, ya sin más preámbulos. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude a tocar ese tema de las ofrendas, un tema un poco incómodo, ¿no? Hablar de dinero. A veces se piensa que en la iglesia no se habla de dinero, pero al contrario, es uno de los temas del que más habló Jesucristo y es uno de los temas del que más habla la palabra. Oremos. Padre Santo, en estos momentos, Señor, reconocemos que tú eres la autoridad suprema, tú eres el Dios sabio, tú nos amas, quieres lo mejor para nosotros y requerimos que tu Espíritu Santo nos ayude a ver estos temas, no buscando las alturas teológicas y la erudición solamente para tener conocimiento, sino sobre todo ver cómo esto lo estamos viviendo, ver cómo lo estamos practicando y si realmente nos estamos conformando cada vez más a la estatura y a la medida de Cristo. Señor, ayúdanos a no quedarnos con el entendimiento, sino llevarlo a la práctica. Y te pedimos que nuestra billetera, en estos momentos nuestros bolsillos, nuestras cuentas de banco, venimos, Señor, y te las ponemos todo delante tuyo para que tú hagas lo que tú quieras, para que tú seas el que nos digas qué hacer con eso, pero que seas tú, Señor, no un hombre, no una institución, sino tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Principios que nos ayudan a aterrizar la teología a nuestro bolsillo. Y el primer principio van a ser principios para los que recaudan la ofrenda. Principios para los que recaudan la ofrenda. Vamos a hablar de quiénes recaudan, de los que piden la ofrenda. ¿Ok? Pablo empieza, en cuanto a la ofrenda para los santos. Esta transición, en cuanto, implica que Pablo está pasando un nuevo tema. Y está respondiendo a una de las preguntas de la carta que habían enviado. Cada vez que responde una pregunta nueva, dice en cuanto a tal, en cuanto a tal. Así que, primero, hay que entender que Pablo dice, en cuanto a este tema, que supuestamente por esa mención, ellos ya conocían el tema. Ya sabían a qué ofrenda se estaba refiriendo, ya sabía a quién se le iba a dar la ofrenda, por qué se le iba a dar la ofrenda, estaban bien informados. Y Pablo lo que hace aquí es agarrar la teología y aterrizarla a la cotidianidad. Y el primer principio, mis hermanos, es que se tiene que aterrizar la teología. Y esta era parte de la genialidad de Pablo. Es la forma como él siempre escribe. Pasa de la teología, de la doctrina, y la aterriza a la vida diaria. Pasa de las alturas del reino celestial en cuerpos incorruptibles a los platos sucios después del almuerzo en la cocina. ¿No? La doctrina se tiene que aterrizar. Es puro deseo de erudición para vanagloria personal si no la aterrizamos. Si no vemos, ya, ¿y cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo esto va a cambiar mañana mi agenda
y mis actividades, y mañana mi forma de vivir, mañana mismo, porque la idea es aplicarlo en nuestra vida diaria. Y cómo eso va a crear acciones que creen hábitos y transformen mi carácter, porque el propósito de la palabra no es llenarnos de conocimiento, sino transformar el carácter. Porque la madurez del cristiano no es conocimiento, sino conocimiento aplicado y vivido conforme a la imagen de Cristo. Entonces Pablo no quiere, sobre todo no quiere que pase con los corintios, porque eran unos orgullosos que se creían los sabiondos, ¿no es cierto? Que el conocimiento se quede acá y no lo aterricen. La doctrina tiene que llevarse a la práctica. La doctrina tiene que transformarse en cambio en tus hábitos. Si no están cambiando tus hábitos, tus horarios, tus agendas, tus prioridades, si no está cambiando tu horario semanal, si no hay nuevas acciones, nuevas medidas, si no está transformando tu carácter, entonces la doctrina no te está haciendo más orgulloso simplemente. Te está haciendo más duro. Te está creando más anticuerpos y te está creando más recursos para más bien justificarte ante la palabra de Dios. Los corintios eran amantes de la retórica, del conocimiento, de la erudición, de los griegos, ¿no? de todos los grandes filósofos, pero lo que se ve es que no amaban humillarse. No amaban ese quebranto, esa contrición sincera delante de la palabra que los lleva a decir: somos pobres, Señor. Somos unos menesterosos. Necesitamos en arrepentimiento que tú llenes el vacío de nuestras vidas que están llenas de conocimiento, pero no de cambios en nuestra actitud, cambios en nuestro carácter. Eso es la parte que no amaban. No amaban el humillarse delante de la palabra, el llorar por su pecado cada día. Si realmente, Pablo está diciendo entonces, si realmente han aprendido todo el discurso del amor de Corintios 13, si realmente entienden el valor de la resurrección y de la vida eterna, pues pruébenlo. Prueben, a ver, voy a tomarles un examen. El examen no es si saben con qué cuerpo van a venir. El examen no es de doctrina, el examen es de práctica. Y uno de los factores prácticos que tiene que estar apoyado en la doctrina, por supuesto, primero es la doctrina, es muy importante. Sin doctrina no hay práctica, pero doctrina no se puede quedar en doctrina. Y uno de los factores prácticos que confirman que ha bajado nuestra doctrina y teología a la vida diaria y al corazón es cómo estás usando tu dinero, cómo estás gastando, en qué usas tu dinero cada día, qué cosas consumes, ¿no? ¿Cómo está tu ahorro? ¿Cómo están tus gastos? ¿Cómo están tus deudas? ¿Cómo está tu mayordomía? El bolsillo es una buena radiografía de tu vida espiritual. Interesante, que parecería que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que si buscamos las cosas de arriba, porque hemos entendido la resurrección, entonces no nos hagamos tesoros en esta tierra, no podemos servir a dos señores, la vanagloria de esta vida y el engaño de las riquezas ahoga la palabra, así que tiene mucho que ver. El bolsillo te dice cómo está tu aplicación de la doctrina. ¿Dónde estás poniendo tu corazón? ¿Estás poniendo tu corazón en las cosas de arriba? Este es un tema incómodo, pero importantísimo, ineludible. Aparte que estamos predicando secuencialmente, no me lo puedo saltar. Ahora es un poco complicado para el pastor hablar de dinero, pero es importante hablarlo. Qué dolor y qué frustración saber más doctrina y no ver una vida más santa y más parecida a Cristo. Qué dolor cuando tú te das cuenta, ahora tengo más doctrina, sé más doctrina, pero mi vida se parece más a la de Cristo. Eso nos debería causar dolor. Cristo fue generoso. Vivió una vida de sacrificio. Vivió ejercitando su fe. Puso su mira en las cosas celestiales. Es más, a Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, ¿no?
Y esa es la meta. La meta no es mejor, no es ser más erudito que otros cristianos. La meta no es ser mejor iglesia que otras iglesias. La meta es Cristo. La meta es ser como Cristo. No ser doctores de la ley sin vidas transformadas, sino, por supuesto, ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, llenos de doctrina, pero aplicada en una transformación del carácter. Pablo comienza, en cuanto a la ofrenda. Un segundo principio, aparte de aterrizar la doctrina, para los que recaudan la ofrenda, es que tiene que ser voluntaria. Aquí el término en griego, en cuanto a la ofrenda, es logía, no es el término que se usa para un impuesto obligatorio. En cuanto al 10%, en cuanto al 5%, en cuanto a este porcentaje que tienes que dar mensualmente, el término es una colecta voluntaria con fines caritativos. El término en griego denota que era una ofrenda ya conocida. Ellos ya conocían de qué se estaba hablando. Por eso es que Pablo no explica bien. No, acá no vemos la explicación por qué a los de Jerusalén, qué está pasando con Jerusalén, por qué le tenemos que dar a ellos, porque habla de una ofrenda que ellos ya conocían. En cuanto a la ofrenda, ese término en griego denota que era una ofrenda, por lo tanto, voluntaria. Voluntaria. Pablo no está imponiendo, sino pidiéndoles que ejerciten su fe, que pongan en práctica lo aprendido. Tenía que ser de manera voluntaria, porque el principio es el corazón. Si tú simplemente trabajas en un niño, el que sea obediente, pero no trabajas la motivación por la cual te obedece, ni la forma como te obedece, entonces no estás trabajando al corazón. Y es por eso que aquí el principio es que sea voluntario, porque el problema es el corazón. Lo que se quiere lograr acá es que el corazón deje de amar tanto las riquezas de este mundo, deje de amar tanto a este mundo terrenal y material, y ponga más su mira en las cosas celestiales y eternas. Es un problema del corazón, por eso tiene que ser algo que viene de corazón, sincero, voluntario. Y aquí, lamentablemente, como iglesia cristiana, tenemos mucho desprestigio, hemos caído en mucho desprestigio porque sutilmente, bueno, ya no somos tan sutiles en realidad como cristianos. Se obliga a dar, se cae en un legalismo en esto. Dicen que se le está robando a Dios si no se le está dando, aplicando mal un versículo de Malaquías, sacándolo del contexto de el tiempo, el público objetivo y el propósito que tenía ese versículo de se le está robando a Dios. Porque ese es el problema. Algunos aquí dicen, pastor, pero lo que pasa es que entre la ofrenda y el diezmo hay una diferencia, ¿no? Tú estás hablando de la ofrenda, pero el diezmo sí es obligatorio. Pero no, en realidad en todo el Nuevo Testamento no vamos a ver en ningún lugar que se mencione el diezmo dentro del contexto de la iglesia como algo obligatorio. Pero ¿saben qué? En el Antiguo Testamento el diezmo no era para adorar a Dios. El diezmo en el Antiguo Testamento era un impuesto teocrático. Y en realidad no era un diezmo, era más del 20%. Habían 3 diezmos que se daban y bueno, no nos vamos a marear acá con números, ¿no? El primer diezmo de las cosechas y el diezmo para los pobres y el diezmo que se daba cada 3 años y al final era 23.7% más o menos que se tenía que dar, porque si aplicáramos lo tendríamos que aplicar así, ¿no? No era un diezmo en realidad. En el Nuevo Testamento el estándar no es un porcentaje legalista, sino la generosidad voluntaria. Y si alguno
y aquí algunos dicen, sí, pero Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Y eso fue antes de la ley. Entonces el diezmo no es un tema de la ley. Pero tenemos que entender, muy importante esto, mis hermanos, ese pasaje no es prescriptivo, no es normativo, no es un discurso donde se está diciendo principios que se tienen que aplicar a la iglesia, sino que simplemente está contando lo que pasó. Y cuando la Biblia está narrando un hecho, no lo aplicamos así nomás. O sea, si la Biblia está narrando que David y que Salomón tenía tantas mujeres, no por eso quiere decir que está bien. Ahora, Abraham no dio el 10% de todos sus ingresos. Solo dio el 10% de un botín que le había quitado a sus enemigos. Primero, así que ahí no está el diezmo. Abraham no dio el diezmo. Segundo, Abraham no lo dio periódicamente y de manera constante. Fue un tema únicamente puntual, en un momento determinado, y no se vuelve a repetir. Tercero, a Abraham no se le dijo, es tu deber y es una ley y te mando hoy que le des el diezmo a Melquisedec, sino que fue un acto completamente voluntario y espontáneo de Abraham. Por lo tanto, no podemos usar ese pasaje para normar que tiene que haber un diezmo de todos nuestros ingresos, que tiene que ser constante y que tiene que ser de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque no fue ni constante, ni obligatorio, ni fue de todos los ingresos de Abraham. Y mis hermanos, es muy importante por eso entender el contexto y usar bien el contexto. Ahora, hay formas sutiles de que hemos caído como iglesia cristiana en presionar, ¿no? Como iglesia cristiana hemos caído en motivar a los miembros a que sea como una especie de débito automático. Algunas iglesias ya han caído en eso, ¿no? El débito automático, y la gente ya ni siquiera es consciente cuando está dando. Ni siquiera se entera si dio la ofrenda o no, porque hay un débito automático. Como si fuera una suscripción mensual. También como iglesia se ha caído en enviar recordatorios vía WhatsApp si alguien se atrasó en sus pagos, ya que las ofrendas dejaron de ser anónimas. Incluso en algunas iglesias, y esto nos asocian todos estamos de alguna manera incluidos, hay clubes exclusivos, dependiendo del nivel de ofrendas que tengas, el círculo de los fundadores, el círculo de los socios del reino, para los que aportan más allá de una cifra específica. ¿Y esto a qué apela? Apela a tu necesidad de pertenencia y apela a tu necesidad de tener un estatus dentro de la iglesia superior. Qué increíble, ¿no? Que dentro de la iglesia, que el evangelio nos ha unido y nos ha hecho todos iguales delante de Dios, se crea esto para, al contrario, tener estatus dentro de la iglesia. En algunas conferencias se ofrecen asientos privilegiados o accesos a lugares VIP especiales o a los conferencistas, a quienes hayan ofrendado un mayor valor. Pero hay cosas un poco más sutiles, que durante el tiempo de ofrendas se comienza a poner una música media melancólica, usando cuerdas, y durante el tiempo de las ofrendas alguien dé testimonios de cómo él era pobre y dio todo y se volvió millonario, ¿no? Algunas iglesias ponen un requisito para servir y ese requisito de alguna manera está amarrado con cuánto estás ofrendando, o algunos publican con transparencia pero selectiva, se publican listas de fieles, entre comillas, ¿no? La lista de los fieles, a veces por número de membresía o con iniciales para que no se den cuenta completamente, pero ahí la gente está comenzando ya a ver tú la inicial, para incentivar la competencia social y de alguna manera avergonzar indirectamente a quienes no aparecen. Y mis hermanos, esto lo digo
No como diciendo, ellos son así, ¿no? Y nosotros somos los santos, no los buenos, que no caemos en eso. Esto lo digo con temor para que Dios nos guarde a nosotros de caer en este tipo de presiones, porque somos tan vulnerables como ellos a caer en lo mismo. Así que no te sientas orgulloso si tú no lo haces o estás en una iglesia que no lo hace, porque si no estás en esas iglesias ha sido solo por la gracia de Dios. Considérate a ti mismo más bien, porque el que se cree fuerte, mire que no caiga. Pero el principio, no solo en el Nuevo Testamento, sino en toda la Biblia, fue dar de manera voluntaria. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El impuesto teocrático que se creó, no tenemos en estos momentos tiempo para hacer todo un análisis exhaustivo de ese impuesto teocrático, que era el diezmo para sostener al aparato levita, que era el que gobernaba la teocracia. El impuesto teocrático tiene su paralelo hoy en los impuestos que pagamos al Estado, no en la ofrenda y no en un diezmo en la iglesia. Segundo principio para los que recaudan la ofrenda, para los que piden la ofrenda. Segundo principio. Tercero. Se tiene que considerar las prioridades. Pablo dice que esta ofrenda es para los santos, para las personas. Las personas son la prioridad. Ahora, Pablo al decir son para los santos, le está diciendo a los corintios, la ofrenda no era para cualquier persona, era para los que han sido separados por Dios para vivir supuestamente vidas santas. Nosotros tenemos que entender que un cristiano tiene un estilo de vida santo, que no tiene un estilo que va a despilfarrar, no es un pródigo que va a usar el dinero para placeres, para alcohol, ¿no? Es para los santos, porque es importante priorizar, es importante ser sabio a quien dar. Y Pablo les está diciendo, tengan en cuenta que esto es para santos, para sus familias espirituales. Son personas llamadas a dar un testimonio que adorne la doctrina. Y es por eso, mis hermanos, que la prioridad bíblica es dar primeramente a la familia de la fe. Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mis hermanos, es una honra especial que le debemos a todo hermano en Cristo. Nuestro hermano en Cristo merece una honra especial. Es un mandato del Señor, sin excepciones. No es negociable. Hay que ser sabio a quién dar y a quién no dar. En este Pablo les hace hincapié que a quien se le está dando es a los santos, a nuestra familia o a la familia de los corintios en la fe. Ahora, nosotros sabemos qué santos eran, los santos de la iglesia de Jerusalén, porque lo dice más abajo. Y esto hace esta ofrenda mucho más especial y tiene un carácter realmente precioso, ¿no? Digno también de analizar. Mire, la iglesia en Jerusalén era la iglesia madre, por así decirlo. Los corintios sabían que si ellos disfrutaban de la salvación y les había llegado el evangelio, en gran parte era por la iglesia de Jerusalén. Tenía que ver con la iglesia de Jerusalén. Pero en esos momentos estaba pobre. Estaba hasta en un estado de indigencia. Qué interesante, ¿ah? Porque aquí se ve claramente que una iglesia que era fiel y que no hay connotaciones aquí que podríamos decir, era una iglesia que vivía llena del Espíritu Santo y no hay connotaciones que se podría decir que esta iglesia había caído en pecado o estaba en faltas, o la iglesia de Jerusalén era una iglesia que no estaba honrando a Dios, pero a pesar de eso le iba mal. Porque no necesariamente porque tú seas fiel a Dios económicamente te va a ir bien, ¿no? Dios en su soberanía
había permitido, y no sabemos por qué, había permitido que esta iglesia pase a la indigencia, siendo una iglesia fiel, que había comenzado llena del Espíritu Santo. No se nos dice por qué, pero sabemos por lo menos hasta acá que este estado de indigencia en el que cayó la iglesia de Jerusalén, Dios lo estaba usando para unir a la iglesia. No sabemos completamente todo el panorama del plan de Dios, pero por lo menos sabemos que para eso lo está usando. Ahora, ¿por qué la iglesia de Jerusalén cayó en esta crisis? Administraron mal de repente, pues, ¿no? No eran buenos mayordomos. No era porque eran infieles o malos administradores, mis hermanos. Inmediatamente cuando nosotros vemos de repente a alguien en necesidad, solemos decir, ¿qué habrá hecho? ¿O qué no habrá hecho? ¿O que no administra bien, ¿no? De repente. Pero no, la iglesia de Jerusalén pasó por una hambruna. Hubo una hambruna y está históricamente atestiguado. Josefo habló de la hambruna. Ellos tuvieron muchos muertos de hambre. Mucha gente murió de hambre. Además de eso, mis hermanos, en la iglesia de Jerusalén, en el contexto judío, ser cristiano era pagado con ser expulsado de los gremios de trabajo. Las familias desheredaban a sus hijos y los sacaban de las familias. Eso significaba: no tengas clientes, no me vas a vender, no vas a hacer negocios conmigo y no vas a tener herencia. Y muchas veces las familias eran como conglomerados corporativos. O sea, ser creyente en Jerusalén era perder tu herencia, perder tus clientes, perder tus negocios. Los sacaban del gremio, era una marginación económica. Ahora, esto ya lo sabían los corintios, por eso es que no vemos una explicación. Entonces Pablo, mis hermanos, es interesante porque le está mostrando a esta iglesia de Corintios qué es realmente el verdadero cristianismo. En vez de estarse peleando, dividiendo entre ustedes para seguir a diferentes líderes, deben más bien unirse entre creyentes. Y no solo entre ustedes como iglesia, sino tener en su corazón a iglesias de otros contextos culturales, lejanas a ustedes, no solamente en distancia, sino en cosmovisión, en patrones culturales. Mostrar amor y unidad con creyentes que nunca han conocido. ¿Cuánto más entre ustedes deberían haber amor y unidad? Porque ahora tienen con ellos, a pesar de que no los han conocido, tienen la conexión de ser hermanos en Cristo, el mismo Dios. En medio de las divisiones que vienen en Corinto, miren lo que Pablo está pidiendo: únanse, en medio de esas divisiones, únanse para ofrendar a una iglesia extranjera y transcultural. ¿Qué mejor muestra de amor y de que están corrigiendo su comportamiento y realmente están aplicando la palabra que enviar una ofrenda a otra iglesia de gente tan diferente a ustedes? Así que, mis hermanos, 3 principios hemos visto: aterrizar la doctrina, pedir voluntariamente, así se debe recaudar los fondos, y priorizar. Ahora vamos a ver principios para los que dan. Y Pablo dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que Pablo, el primer principio es: consideren que esto es algo que no son ustedes los especiales y los únicos al dar. Cuando ustedes dan, van a ser parte de un grupo mucho más grande que está dando. En Galacia había muchas provincias y habían varias iglesias. En Galacia estaba Colosas, Hierápolis, Laodicea. ¿Cuántas iglesias más en Galacia? Y todas esas iglesias estaban ya participando. Ustedes están uniendo un grupo que ya lo está haciendo. Así que esto es algo normal, común para la iglesia. Primer principio: considerar que esta es una práctica común de todo verdadero creyente. No es una excepción, no eres excepcional, no te vuelves un apóstol o un supercristiano cuando das. Te vuelves un cristiano más, un cristiano común. Con un imperativo, Pablo dice: haced vosotros también. Está apelando a esto, la identidad del creyente. No es imposible que un creyente haya recibido la gracia de Dios y sepa que todo lo recibe de gracia.
Lo único que él se merece y por lo que ha trabajado y sí le deben pagar es, por sus pecados, le deben pagar el infierno. Todo lo demás es de gracia. Es imposible que alguien entienda eso y no sea agradecido y en gratitud quiera dar. Hay un cortocircuito ahí. El creyente de por sí es generoso. Es el estilo de vida del creyente. No es algo raro el creyente generoso. Es lo que los cristianos hacen y lo que todos los cristianos ya están haciendo alrededor del mundo. Nosotros aquí nos hemos quedado, mis hermanos, porque en otros contextos las iglesias son muy generosas. Son tan generosas que abunda y sobreabunda. Y tenemos que aprender de otros creyentes de otros contextos. Y por supuesto, yo doy gracias al Señor por esta iglesia. Pero lo que queremos no solamente es quedarnos con lo que hemos avanzado, sino avanzar más y más a la imagen y la plenitud de Cristo. No son los únicos, le dice Pablo. Otras iglesias ya están participando en esto, ya están haciendo uso de esta oportunidad de unidad entre el pueblo cristiano de distintas culturas. La iglesia gentil está ayudando a la iglesia judía, demostrando que ya se rompió la pared intermedia. Esta es una ofrenda que tenía un sentido para Pablo muy político, y político no significa que está mala, por si acaso, no necesariamente. Tiene un sentido muy político para Pablo y un sentido muy espiritual. Que las iglesias gentiles den a la iglesia judía era un instrumento para, en la práctica, unir más a la iglesia. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo apela a que este es un tema que él maneja, que él ya ordenó y otras iglesias se dispusieron a hacerlo. Así que súmense nomás. No estoy diciendo que hagan algo extraordinario, algo raro. Simplemente les estoy diciendo que se sumen a lo que ya está haciendo la iglesia. Versículo 2. Seguimos con los principios para el ofrendante, para el dador. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y acá hay algunos principios, mis hermanos. Primero, cada primer día de la semana. Es muy importante esto. No quiero que ofrenden por un choque emocional, porque en un momento traje a alguien aquí y les habló algo bonito y se emocionaron y reaccionaron de manera emocional. No, Pablo está, no, esa no es la manera. Porque lo que yo no quiero no es su dinero, es el corazón. Entonces, si yo logro un choque emocional, los emociono creando un ambiente, un testimonio, unas fotos, un desafío y toda una estrategia y música. Al final ya, mucha gente de repente movida por eso ofrendará, pero el corazón no será transformado. Entonces lo que Pablo está diciendo, no, tiene que ser cada día, cada primer día de la semana. Hay una fecha establecida, tienen todo ese momento para pensar, meditar, reflexionar, tomar una decisión de convicción, ver cuánto monto van a dar. Es como decirles, no den ahorita. No quiero ahorita tu dinero. Piénsalo bien, piénsalo mejor. ¿Sabes qué? Guárdate ese dinero, piénsalo bien y después de orar, meditar, reflexionar y decidir con convicción, ven el primer día de la semana y ahí recién dalo. ¿No? ¿Cuánta gente también diría, sí, dame ahorita? ¿No? No. Pablo dice, no, en ese día lo vas a dar. Entonces vas a tener que pasar todo un proceso. No lo quiero sorprender, no quiero mover sus emociones, no es algo emocional. Y lo mismo, mis hermanos. No tiene que ser algo emocional, tiene que ser algo de convicción, racional, meditar. O sea, responsablemente, dando una orientación de acuerdo a tu presupuesto. Segundo principio. Tiene que ser algo sostenido en el tiempo. Dice, cada primer día de la semana. No, ese primer día que yo llego, no, dice cada primer día.
O sea, que se haga todos los domingos. Interesante, cuando acá hablamos del primer día de la semana, este domingo no era un día festivo, era un día laborable. Estamos en un contexto griego. El sábado era el día que todos descansaban. El domingo todos iban a trabajar. La iglesia se congregaba después del trabajo. Así era la vida de la iglesia primitiva. Iban a trabajar en el día y en la tarde se congregaban. Porque no era un día de descanso, era un día laborable. Ese día, que es cuando se congregaban, el domingo, entonces, dice, cada día. Mis hermanos, es muy importante esto. Es mucho mejor. Es mucho más sostenido. Se puede hacer presupuestos, es mucho más ordenado. Y esto va mucho más de convicción. En vez de dar una gran ofrenda puntual en un día especial, dar sostenidamente un monto. Es mucho más responsable. Implica desarrollar una disciplina, implica trabajar más en el corazón, implica más trabajar con las convicciones y no con las emociones. No estoy diciendo aquí que está completamente mal que un día se levante una ofrenda especial, pero lo ideal y lo mejor es que no haya un momento puntual, sino que sea algo constante. Tercer principio. Cuarto, perdón. ¿Cuarto? No, tercero. Considerar que es una práctica común de todo cristiano. 1. No es algo emocional. 2. Es algo sostenido en el tiempo. 3. Cuarto, es una responsabilidad individual. Tienen razón. Cuarto. Es una responsabilidad individual. Pablo dice, cada uno. Cada uno. Es muy importante esto, mis hermanos. Pablo no dice que la iglesia dé. No. Pablo dice que cada uno dé. Pablo no dice el colectivo va a dar a nombre de la iglesia bíblica de Lima, damos esta ofrenda. No, dice a nombre de cada uno personal. No estoy diciendo que si alguna vez levantamos una ofrenda y damos una ofrenda, no vamos a darla a nombre de la iglesia bíblica de Lima, sino lo que estamos diciendo es que no te puedes esconder en el colectivo. Ya, mi iglesia dio. No. La pregunta es, ¿tú has dado? Pablo está diciendo cada uno. Es una responsabilidad individual. No es una responsabilidad colectiva. Dios no está diciendo, tu iglesia dio. Dios no te está diciendo, si tu iglesia dio, tú estás bien. La pregunta es acá, tú estás dando. ¿No? Tú estás dando. Siguiente principio. Debe haber una preparación. Pablo le dice, ponga aparte algo. Algunas traducciones aquí dicen, aparte y guarde. O sea, es una expresión que implica que durante la semana tú preparas esto. ¿No? Eso implica como cuando tú quieres regalarle algo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no sé, tú preparas algo, lo envuelves y así te vas entusiasmando. Ya quiero ver la cara el día que lo reciba, ¿no es cierto? Te vas entusiasmando, te vas llenando de expectativa, estás deseoso ya de darlo porque te has tomado tu tiempo para prepararlo. Aquí Pablo lo que está diciendo es esa actitud para dar la ofrenda. Separar aparte, guardarlo por un tiempo, designar de manera intencional, ponerlo, esto es exclusivo, esto nadie lo toca, tenerlo separado, preparado, envuelto, apuntado. Antes se preparaba así las ofrendas, ¿no? Agarrabas tu sobrecito, le apuntabas, ¿no? Le ponías ahí, tú lo sellabas y lo tenías ahí guardado. Ya esperabas a que llegue el domingo para ponerlo, ¿no? Estás emocionado, estás con expectativa. ¿Por qué? Porque es una forma de amar al Señor. Es una expresión de amor. Y nosotros hemos sido diseñados y hemos sido creados de tal manera que cuando nosotros somos responsables y somos fieles en esta área de nuestra vida,
hay sentimientos positivos que nos refuerzan. Por supuesto. Hemos sido creados así. Cuando cumplimos, cuando separamos y damos con generosidad a nuestro Dios, hay emociones positivas que nos fortalecen, que nos refuerzan para la próxima ofrenda. Va a ser más fácil. Es un círculo virtuoso que se va creando. Al revés también es verdad, ¿no? Cuando hemos fallado por mucho tiempo, cada vez es más difícil retomar la disciplina del dar. Entonces, sal ya de esa vorágine. No importa el monto, lo que importa es el corazón. O sea, si comienza con lo que se pueda, pero sal de esa vorágine. Hay muchas familias, muchos creyentes que están atrapados en ¿cuánto tiempo me he dado? Entonces, prepáralo. Y aquí estamos hablando especialmente del tema de ayudar al necesitado, mis hermanos. Separarlo como para Dios, como un regalo que tú lo estás preparando. Y qué precioso, mis hermanos, que para el Señor, en Proverbios 19:17, sabemos que ellos les estaban dando a los santos de Jerusalén. Lo estaban preparando para ellos. Pero siempre, en última instancia, le damos al Señor. Le damos al Señor. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. Y yo me he quedado meditando en esto. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo que cuando yo le doy al pobre, equivale, la Biblia me dice que lo tome como si yo le hubiera prestado algo a Dios? Trato de visualizarlo, ¿no? ¿Cómo sería? Imagínense, Jesucristo no va a volver ya como un siervo sufriente, ahora va a volver como un rey victorioso. Pero imagínense, solamente para entender mejor y poder ilustrar este principio, que Jesucristo vuelve como un siervo sufriente otra vez. No va a pasar, ¿ah? Pero solamente para ilustrar esto. Y tienes la oportunidad de estar con Él. Y se presenta la oportunidad de que tú le puedas prestar. ¿No lo harías? ¿No lo harías? ¿Qué quieres, no? Toma mi ropa, todo, ¿no? Pero el Señor nos está diciendo que es exactamente igual para con el pobre. ¿Por qué no damos entonces a los pobres? Por supuesto, hay que ser sabios, ¿no? Al que dice la palabra que el que no quiere trabajar, que no coma. O sea, ese es un daño dándole al perezoso y al ocioso. Al contrario, lo que le hace bien a esa persona es sufrir hambre para que ella misma salga de ese pecado. Lo importante, mis hermanos, entonces es que debe haber una preparación. Siguiente principio. Lo importante no es la cantidad, sino la proporción. Pablo dice: cada uno según haya prosperado. Cada uno según haya prosperado. Y sabemos por otros pasajes que es según lo haya prosperado Dios. Esto no es un privilegio para los ricos o los que tienen alguna holgura financiera. Todos pueden participar porque a todos Dios los ha prosperado en un nivel suficiente como para poder dar según ese nivel que Dios les ha dado. Ahora, hay algunos que tienen holgura económica todos los meses, pero es posible que en alguna circunstancia especial tú tengas un dinero que no lo pensabas, que no tenías programado, ese mes Dios te prosperó. Entonces el Señor no está diciendo aquí que demos según nuestro deseo, nuestra voluntad, sino según hayamos prosperado. Ahora, hay dos principios aquí, ¿no? Conforme propuso en su corazón, uno, y según haya prosperado. Ahí esa libertad, ¿no es cierto?
conforme propuso su corazón y según haya prosperado. Entonces, son dos factores que tienen que acá entrar. Entonces, está mal que solamente demos según proponemos en nuestro corazón y no relacionado con cómo Dios nos ha prosperado, ¿no? Entonces, tenemos que los dos principios aplicarlos a la ofrenda. Siguiente principio. Pablo le llama a esto un donativo. Y el término en griego es una gracia. Pablo dice, den una gracia. ¿Y por qué eso es significativo? Porque Pablo acá está mezclando un concepto para la ofrenda. Está intencionalmente haciendo que los corintios piensen en la gracia que han recibido y que den de gracia. ¿Por qué? Porque vivimos en la gracia. La gracia que nos salvó, la gracia que los salvó a los corintios, ahora encontraría un paralelo en esta ayuda de gracia que fortalecerá la unidad entre sus hermanos judíos de Jerusalén con los corintios. En Romanos 15:27 vemos este principio aplicado, ¿no? Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo está diciendo, ustedes los gentiles han obtenido esta gracia porque los judíos, que eran el pueblo elegido, los han hecho participantes de sus bienes espirituales. ¿Cuánto más ustedes deberían hacerlos participantes de los bienes materiales? Es una gracia. Recibimos de gracia y damos de gracia. De gracia recibisteis, de gracia también darás. Y por último, mis hermanos, principios para los que administran la ofrenda. Ahora vamos a los principios para los que administran la ofrenda. Hemos visto los principios para los que piden, los principios para los que dan. Ahora vamos a ver los principios para los que la administran la ofrenda. Interesante, cubre todo el abanico, Pablo. Y dice, guardándolo. Y aquí es atesorar el término, atesórenlo. Ténganlo como un tesoro valioso. O sea, ténganlo con mucho valor, esas ofrendas. No las administren negligentemente, no las tomen como algo sin importancia. Eso sería falta de amor al donante y falta de amor al receptor del donativo. Atesórenlo, guárdenlo, almacénenlo. Implica un debido cuidado y seguridad en lo que se está dando. O sea, tóquenlo como algo santo. Seguridad, responsabilidad, cuidado, honor. Pablo dice, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo no quería tocar las ofrendas, no quería que él mismo vaya y él mismo tocar el dinero. Quería estar afuera de eso, quería estar lejos. Y esto es un tema de cuidado, de honor. John MacArthur cuenta un testimonio personal que dice que un día un hombre entró en su oficina muy agradecido por la enseñanza de la palabra, por la prédica, y sacó un sobre. Algunos dicen, en otras versiones del sermón, MacArthur dice que fue un fajo de billetes, que contenía una cantidad de dinero muy sustanciosa, muy alta. Y el hombre, el hermano, está en la oficina, con MacArthur a solas los dos, y le da ese fajo a MacArthur y le dice, esto es un regalo personal de mi parte por la gratitud a la palabra que usted ha dado. Estoy agradecido con usted. Y MacArthur, fiel a su principio de transparencia, no lo recibió. Le dijo, no. Por supuesto, con mucho amor, con mucho respeto, pero le dijo, no. Y explicó la razón. Si acepto este dinero aquí a solas, nadie sabrá cuánto es, de dónde vino y para qué se usó. Yo no quiero que mi corazón sea tentado, ni que nadie pueda cuestionar mi integridad. Y MacArthur le pidió al hombre que fuera al servicio, al culto,
y depositara ese fajo, ese dinero, en el alfolí de la iglesia. Le dijo que si él realmente quería que ese dinero fuera para su sustento, la iglesia tenía un comité de finanzas y un presupuesto de salario ya establecido, y que él recibiría lo que el Señor hubiera dispuesto a través de los que administraban la iglesia. Qué principio tan importante, mis hermanos. Qué peligroso, y es por eso que el pastor se debe cuidar de recibir dinero de manera personal y directa. Además, porque el pastor hasta cierto punto es un juez y no puede tener una balanza que esté inclinada. Tiene que ser muy objetivo. Por eso es que lo mejor, mis hermanos, es siempre darle al alfolí. Si Dios mueve tu corazón y quieres dar una ofrenda especial y quieres de alguna manera manifestar tu amor y tu gratitud a algún ministerio o algún mensaje que habló a tu corazón, entonces dale al alfolí para que los que administran la iglesia sean los que al final determinen. Y Pablo se cuidaba de esto. No quiero yo tocar el dinero. Además, en el contexto de Corintios, que había tanto farsante, tanto orador itinerante que estaba por ahí purulando, y muchos con el amor al dinero. Pablo, yo no quiero que me confundan. ¿Y saben qué? Nuestro contexto es peor incluso ahora. Porque lamentablemente como iglesia hemos caído en que los pastores tienen muy mala fama en nuestro país, y solo hay que ver los medios. Así que igual nos debemos cuidar de la misma manera. Siguiente principio para los que administran: transparencia. En el versículo 3 Pablo dice: y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Transparencia, dice. O sea, yo no voy a decidir quiénes lo van a mandar. Ustedes deciden. Ustedes decidan. Versículo 3. Transparencia. Rendición de cuentas. Ustedes, iglesia, definan quiénes van a llevar el dinero. Por carta, háganlo. Gente madura, gente de buen testimonio, pero que sean ustedes los que decidan. Transparencia. Por último, el último versículo y el último principio para los que administran el dinero: diligencia. Versículo 4 dice Pablo: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, si amerita, si es considerable que para cuidar este dinero, que es santo, que es de temer, porque acá está el deseo de los donantes y la necesidad de los destinatarios, y yo me tengo que ir hasta Jerusalén, pues me voy, porque lo amerita, porque es de temer, porque es de cuidado, porque hay que administrar bien las ofrendas, hay que ser diligentes en la administración y no hay que escatimar esfuerzos ni costos. Así que si yo tengo que ir para de alguna manera custodiar, cuidar, y ustedes lo creen necesario, ustedes evalúenlo, yo estoy dispuesto a irme hasta Jerusalén. Diligencia. Los que administran tienen que ser diligentes, tienen que ser transparentes, tienen que tener honor, mucho cuidado. Los gestos son muy importantes. No solamente hay que serlo, sino parecerlo. No, por supuesto, el testimonio en cómo se maneja el dinero, cómo se cuida el dinero, cómo se trata con el dinero. Los que, en conclusión, mis hermanos, los que recaudan la ofrenda, para terminar, la ofrenda debe ser voluntaria. Recauden de manera voluntaria, no presionen, no fuercen, no de alguna manera hagan alguna estrategia, ¿no? Segundo, prioricen a las personas. Las necesidades de la gente son primero que equipos o cualquier otro edificio, primero las personas. Tercero, los que dan la ofrenda, deben considerar que es el estándar de todo creyente, mis hermanos. El que no da, no ha entendido la gracia.
No den como un impulso emocional. Debe ser algo sostenido en el tiempo. Es una responsabilidad individual de todos, de cada uno. No te puedes esconder en la colectividad de la congregación. Y es una respuesta a la gracia que tuvieron primero contigo. Y tercero, y para el que administra, debe haber honor, cuidado y transparencia para evitar la codicia, rindiendo cuentas y protegiendo su testimonio y el de la iglesia. Quisiera hacer una aplicación final, mis hermanos. Aunque hemos visto varios principios de cómo manejar la ofrenda, lo que está pasando acá es una iglesia que tiene algo de recursos apoyando a otra iglesia que es pobre. La aplicación más llana, la aplicación más directa, la aplicación más sencilla de este pasaje es, bueno, vamos a aplicarlo. Busquemos una iglesia que sea pobre, que tenga necesidad, y levantemos una ofrenda como los de Corintios y mandémosela como un acto de amor generoso, hermanándonos más con esa iglesia. Ahora, en el contexto de Corintios, era a una iglesia de un contexto distinto, de una cultura distinta, hasta de un idioma distinto. Y en realidad, mis hermanos, nuestra iglesia ha sido bendecida. Y debemos responder con gratitud y amor por tanta bondad para con nosotros de parte de nuestro Dios. ¿Por qué no aplicamos esto de manera más directa y sencilla? ¿Qué nos evita buscar una iglesia con necesidad, levantar una ofrenda como iglesia, siguiendo todos estos principios y aplicar el mensaje directamente? Por supuesto, hay que aplicar todos los principios en nuestra vida diaria y personal, pero la aplicación más directa sería esa. Y a Dios le honra, le agrada cuando aplicamos la palabra de manera sencilla y directa. El Señor se va a gozar con nuestra obediencia simple, sencilla a nuestro Dios. Así que les propongo eso, mis hermanos. Busquemos una iglesia en necesidad. Presentemos el caso a toda la congregación. Levantemos una ofrenda para ellos y apliquemos la palabra directamente, sin perder también el que cada vez que ofrendemos apliquemos cada uno de nuestros principios. Vamos a orar.